que mencionamos en el caso de las plantas, y vuelvo a hablar de esto porque se utiliza de la siguiente forma. Miren que en la fotosíntesis la hoja recibe dióxido de carbono y va a liberar siempre oxígeno. Eso siempre es así. Entonces, recibe dióxido de carbono, aquí lo tenemos, también recibe agua, ¿ok? Cuando usted une agua y dióxido de carbono, entonces lo que produce es oxígeno más glucosa. Pero para que la glucosa sea convertida, porque yo les dije que era como azúcar, ¿verdad? Pero para que la glucosa sea convertida en energía, eso es necesario que suceda ¿cuándo? En la noche. ¿Qué sucede en la noche? La planta recibe oxígeno y va a liberar dióxido de carbono. Lo contrario, ¿verdad? Recibe oxígeno en la noche. Entonces, recibe oxígeno más glucosa. Observen que es lo mismo que tenemos de lo que produjo en el día la planta. Si utilizamos eso mismo que produjo la planta en el día, miren, aquí está. Entonces, si lo utilizamos, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la planta va a crear dióxido de carbono, miren que es uno de los productos, dióxido de carbono. Si recibió agua, también va a liberar agua, pero también va a liberar ATP, ¿sí? Esas fueron una de las cosas que nosotros mencionamos. Y también, vamos a ver por acá, creo que está este. Voy a dejar de compartir. A ver, ese no es. Entonces, cada parte que nosotros estamos viendo nos va a ayudar para poder identificar qué es lo que está sucediendo con la planta en la noche. Por eso siempre repito la primera parte, porque de eso depende el éxito de que entendamos el diagrama. Observen lo siguiente. Recuerden que aquí nos quedamos en la última vez, ¿ok? Vamos a ver. Entrando Alejandro Izaguirre. Aquí no se quedamos en la última. Profe, disculpe que le interrumpa, dice Samuel que ya va a entrar. Perfecto, gracias. Gracias por informar. Le descargó la computadora y se la apagó. Ok, observen lo siguiente. Ayer dijimos lo siguiente, ¿ok? Recuerden que hay fotosistemas. ¿De qué se han encargado los fotosistemas? A ver si alguien recordará lo que dijimos ayer. ¿De qué se encargan los fotosistemas? Absorben diferentes longitudes de onda de luz en forma de fotones. Muy bien, van a absorber diferentes ondas de luz. ¿Eso de dónde viene? ¿Quién provee la luz? En este caso, a las plantas. ¿Quién provee la luz? ¿Será que un foco? ¿Será El que sol. el sol, ¿verdad? Entonces, aquí comienza, este se llama, que es acíclico, se llama fase luminosa, es decir, que ocurre con la luz. Observen. Dijimos ayer, recibe primero, y eso usted lo va a tener que saber explicar, ¿ok? Recibe primero los rayos ultravioleta del sol. En este caso, ¿cuánto recibe? 2 rayos ultravioleta. Por cada rayo ultravioleta que entran al fotosistema, se activa, y por decirlo así, ocurre una palabra que se llama excitación. ¿Qué significa excitación? Que va a hacer que los electrones pasen de un nivel de energía muy, pero muy básico a un nivel muy alto, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Miren, los 2 rayos ultravioleta entran. Si entran 2 rayos, ¿se activan cuántos electrones? 2 electrones. Si hubiesen entrado 3, se activan 3 electrones, ¿verdad? Si hubiesen entrado 4, se activan 4. Pero en este caso entran 2. Entonces se activan. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que son como 2 maules, ¿sí? 2 maules. Entonces lo que va a hacer es que van a salir los 2 maules. Esto ya no los va a tener. Entonces, como salieron de aquí los 2 electrones, esto ya no los tiene. Entonces, miren, se va a comunicar a otro P680, que es otro fotosistema 2, pero como es un asterisco, le dijimos nosotros que es secundario, ¿ok? Aquí van los electrones. Y luego lo pasa a través de esto. ¿Qué significan las plastoquinona, citocromo, plastocianina? ¿Qué significan eso? ¿Cómo le decimos?
cadenas, ¿qué le decimos? Cadena transportadora. Cadenas transportadoras. ¿Y qué transportan ellos? Electrones. Electrones. Es como que nosotros digamos, ¿qué hacen los coyotes allá en la frontera? Van a transportar, ¿verdad? O llevar a todos los que quieren llegar como que dice, de mojados a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son transportadores, básicamente, transportadores. Ahí van los dos electrones y se van a transmitir al fotosistema 1, que se llama P700. Pero recuerden que él perdió 2 electrones, ¿verdad? Necesita recuperarlos. Entonces, pregunta, ¿qué recibe la planta en el día? Aparte de dióxido de carbono, ¿qué recibe la planta en el día? Agua. Agua. Miren acá. Agua. Recibe agua la planta. ¿Qué es lo que pasa? Viene el agua y se separa. Se va a separar en oxígeno más 2 hidrógenos. Cuando se separa, entonces libera 2 electrones. ¿Y a quién se los va a dar? Al fotosistema 2. ¿Por qué? Porque los perdió. ¿Recuerdan? Los perdió. Entonces, ¿de dónde lo vuelve a recibir? Del agua. Por eso es necesario regar las plantas. Porque si usted no riega la planta, entonces la planta no va a poder tener estos 2 electrones. ¿Sí? Ok, recuerden que los 2 electrones vinieron del fotosistema 2, pasaron por toda la cadena transportadora y llegaron al fotosistema 1. ¿Ok? ¿Qué pasa con el fotosistema 1? Viene y recibe fotón. ¿Que el fotón de dónde viene? Es lo mismo que decir rayos ultravioleta, viene del sol. Recibe fotón en forma de energía y activa los electrones. Ahí van los 2 electrones, la línea naranjada. Van los 2 electrones, pasa al P700, que es secundario, que es lo mismo que ese, solo que secundario. Y luego pasan los electrones ¿a dónde? A la ferrodoxina, que es otra cadena transportadora, y luego sigue y los va a dejar aquí, los 2 electrones. ¿Qué es lo que sucede con estos 2 electrones? Miren, como el agua se separa en oxígeno y en hidrógeno, entonces existe una molécula que se llama NADP, ¿ok? NADP. NADP y nosotros le ponemos NADP+. Ese NADP+, recuerden que, ¿de qué se encarga el NADP+? Por ahí lo tenían ustedes anotado. ¿De qué se encarga el NADP+? De que él necesita electrones. Necesita electrones, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de electrones? En este caso, necesita el oxígeno. ¿Recuerdan qué libera la planta en el día? ¿Qué libera la planta en el día? Oxígeno. Oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con esta molécula de oxígeno? ¿Para dónde se va a ir? ¿Será que se va a ir para adentro de la planta o para dónde? ¿Para afuera o para adentro? Para afuera. Fuera. Afuera. Entonces, este ya nadie lo necesita. Él se va. Él sigue su camino. Se va de la planta. Pero ¿quién queda dentro de la planta? Los hidrógenos. Entonces, ¿dónde se van los hidrógenos? Aquí, al NADP, que él necesita electrones. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ahí van los hidrógenos, andan por ahí nadando y se encuentran con 2 electrones que vienen del P700. Miren, aquí están los 2 electrones, se unen al hidrógeno y ahora es como que el hidrógeno se une a la letra P. Miren, ahora se llamará NADPH. ¿Y qué significa NADPH? Básicamente, esto que usted ve ahí, NADPH, significa, vamos a hacerle un poco más pequeña la letra, básicamente significa energía, ¿ok? Básicamente significa que eso es energía. Se va a crear, entonces, en todo esto se crea una molécula de NADPH y también, agréguenlo por ahí, se va a crear ATP. Esto es lo que se genera, ¿ok? Esto es lo que se genera. NADPH, o sea que esto que es fase luminosa, se van a crear 2 cosas. Se va a crear NADPH y ATP. ¿Qué es ATP y NADPH? Significa energía, ¿ok? Eso significa energía. Si tienen su diagrama hecho, entonces, por favor, anote esto, que esto es el resultado final. NADPH
que es energía, y ATP también. Eso es lo que se produce al final. Nos quedamos con esto para ir a una siguiente fase. ¿Ok? ¿Tienen dudas con respecto a esto? Porque si hay dudas, No, entonces profe. podemos seguir. No, profe. No, solo recuerden esto, la planta necesita agua. Aquí está. Y si le preguntan en el examen, ¿por qué la planta necesita agua? Porque necesita proveer 2 electrones al fotosistema 2, ni más ni menos. ¿Sí? Y les pregunto, ¿y qué pasa con los hidrógenos? ¿Se quedan dentro o fuera de la planta? Dentro. Dentro de Y la se planta, fusionan con el NADP. con el NADP+, que él necesita electrones, ¿sí? Para crear, ¿qué? NADPH, NADPH ¿qué significa? y ATP. Energía Energía. y ATP. Eso es lo que se crea. NADPH y ATP, que son energía. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, vamos a ir viendo un ciclo que es un poco más fuerte que esto, pero estoy seguro que lo va a ir entendiendo si entendió esta parte. ¿Ok? Ya dijimos, recibió agua, ¿sí? Recibió agua en este caso y la luz del sol. ¿Qué más recibe? Si nosotros lo queremos decir, por ejemplo, en el caso de la noche, ¿sí? La noche, ¿verdad? La planta va a, por decirlo así, va a utilizar el dióxido de carbono, ¿sí? Mario, Carla, Dafne, sus cámaras, muchachos. Ahí está Samuel también. Se había dormido, ¿verdad, Samuel? A mí me dijeron, miren que ya va a entrar Samuel, que dice que quedó dormido porque pensaba que el recreo era 40 minutos. No, profe, ya había entrado, pero se me apagó de un solo la compu. Tranquilo, solo bromeo. Ok, entonces, ojo con lo siguiente. Vamos a poner entonces aquí. Recuerden que siempre vamos a seguir tratando el tema de nutrición celular, pero siempre es nutrición celular, pero vamos a poner aquí fase 2. Vamos a decirle ciclo de Calvin, más conocido como fase oscura. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se realiza en la noche. Fase oscura. Entonces, hay muchas cosas para poder entenderlo, pero voy a hacerlo, tal vez me sale de la mejor forma. Voy a escribir aquí primero los compuestos y es un mismo diagrama, solo que lo vamos a ir haciendo por partes para que usted lo entienda bien. Es un mismo diagrama, pero lo vamos a ir haciendo por partes. Usted puede hacer un solo círculo, pero yo voy a ir haciendo 3 para que entiendan muy bien el proceso. Aquí voy a poner CO2, que es dióxido de carbono. Voy a poner otro que se llama PGA, que no es el famoso PSG, ¿verdad? El PGA. Por acá voy a colocar el PGAL. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Por acá voy a poner glucosa. Glucosa. Por acá voy a poner RUMP. Y por acá voy a colocar BP. Ahí está, creo que está correcto. Ahí está. Y le voy a dibujar las líneas de lo que sucede aquí. Tal vez me sale bien. Vamos a tratar de hacerlo como si fuese un ciclo, ¿ok? Entonces, observen. Va a ir aquí el PGA. El dióxido de carbono se une aquí. Luego sigue la línea. Sigue. En este caso. Ok, ahí más o menos va agarrando forma. Vamos a tratar de arreglar esta.
Ahí más o menos. Yo sé que hay muchas letras, para lo cual voy a poner aquí lo siguiente. Para empezar, necesitamos nosotros poder definir, por ejemplo, qué significa RU. En este caso, RU BP. Lo que significa el nombre es ribulosa bifosfato. Ese es el nombre que tiene. Bifosfato. Aquí van a ver un montón de nombres extraños, ¿ok? Pero no se preocupe porque lo importante es comprender lo que sucede. Solo es para que vayamos llamando a las cosas por su nombre. PGA. ¿Qué es el PGA? Significa fosfoglicerato. Ahora, el PGAL. El PGAL recibe el nombre de fosfogliceraldehído. Y el último, que es el RU MP, significa ribulosa monofosfato. Siempre que decimos mono significa uno, ¿ok? Mono significa uno, bi significa dos. Y hay otra cosa que quiero que, a ver, hay otra cosa que quiero que ustedes memoricen y es lo siguiente. Grábese lo siguiente. Esto sí quiero que usted se lo aprenda bien. ATP significa adenosín trifosfato, ¿ok? Cuando decimos ATP, que significa energía, significa adenosín trifosfato. Pero cuando decimos ADP, significa adenosín difosfato. ¿Ok? Pregunta. Tri significa que va a tener 3 grupos fosfato, pero di, ¿cuántos grupos fosfato creen que va a tener? 2. 2, ¿verdad? Entonces, recuerden, ATP, 3 grupos fosfato, es decir, 3 fósforos, por decirlo así. Imagínense que son 3 fósforos. Profe, ¿y qué es el fósforo? El fósforo es un símbolo que se encuentra en la tabla periódica que tiene una letra P. Una letra P. ¿Sí? Que son fósforos, ¿ok? Una letra P. Eso le decimos fósforo. Entonces, imagínense que va a tener, ATP tiene 3 grupos fosfatos, 3 grupos con una letra P. Pero ADP tiene 2 grupos con letra P, fósforo, ¿ok? Y tendríamos las famosas etapas. Voy a poner una línea aquí. Yo estoy colocando lo más resumido posible que usted puede encontrar este tema. Entonces, aquí vamos a poner las famosas etapas. En resumen, de qué es lo que sucede, ¿ok? Etapas. Vamos a poner etapa 1. Se va a llamar fijación del carbono. Etapa número 2 se va a llamar reducción de PGA. Número 3 se va a llamar síntesis de biomoléculas. Número 4, regeneración de RU. Ahí está. Sí le voy a pedir encarecidamente que a partir de este momento, ¿sí? Usted me preste atención lo más que pueda, Luego yo envío el diagrama, envío esto al grupo para que usted lo copie por aparte, ¿ok? Para que usted vaya entendiendo cada cosa. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a estar con sus apuntes viendo, ya sea palabras que le diga yo, ¿qué significa NADP+? ¿Qué significa ATP? ¿Qué significa lo otro? ¿Verdad? Entonces, necesito que vaya de la mano conmigo. Entonces, esas son las 4 etapas, ¿sí? Las 4 etapas. Y algo más que agregar. Por si no lo sabían, ¿saben cómo se expresa glucosa? La glucosa es lo mismo que colocar lo siguiente. C
Vamos a poner aquí H y un oxígeno. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a colocar la fórmula general. Vamos a ponerlo más pequeño. Y aquí ponemos un 6. Tal vez me permite moverlo. Ahí está, C6. Vamos a poner un 12 ahí. Movemos el 12, a ver. Ahí está. C6, H12. Solo estoy escribiendo la fórmula de la glucosa. Ahí ponemos un 6. Vamos a separar un poco. Ahí está. Esa es la fórmula general que tiene la glucosa. Va a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. ¿Ok? Se los coloco para que vaya tomando sentido esto. Recuerden que este se llama ciclo de Calvin. ¿Ok? Entonces, para producir una glucosa, ¿sí? Para producir una de estas, vamos a poner aquí, para producir. Y aquí es donde ustedes quiero que interpreten por su propia cuenta y que ustedes me digan según su lógica. Miren, para producir una glucosa se necesita dar, ¿cuántas vueltas creen ustedes? Miren, aquí inicia, ¿ok? Dióxido de carbono, aquí inicia. Entonces, observen la fórmula de la glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. ¿Cuántos? 6. 6. 6. Ok, si tiene 6, entonces, ¿cuántas vueltas creen? Si miren que, ¿cuánto va a entrar? ¿Cuántos carbonos entran? Solo miren el carbono. Aquí dice dióxido de carbono, pero ¿cuántos carbonos miran ustedes aquí? 1. 1, ¿sí? Aquí son 2 oxígenos, pero aquí solamente hay un carbono. Aquí hay 2 oxígenos, pero aquí hay un carbono. Entonces, si solamente hay un carbono, ¿cuántas creen ustedes que tiene que dar vueltas el carbono para llegar a 6? ¿Cuántas? Si solamente es un carbono, ¿cuántas vueltas creen que debe de dar para que se produzca 6 carbonos? 5 vueltas. 6 vueltas. 6 vueltas, utilizando la lógica, si entra un carbono necesita dar 6 vueltas para que se produzcan 6 carbonos. Entonces necesita dar 6 vueltas, ¿ok? Para producir ¿qué? Esto. Para producir esto necesita esto hacer 6 veces lo mismo. Entonces, solo déjenme ver aquí el chat. Alejandro Izaguirre, Samuel, Daniela Díaz, tienen apagadas sus cámaras. Segundo llamado. Carla Cruz también. Muy bien. Sáquelos. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Entonces, etapas. Primera, fijación del carbono. Entonces, observen lo siguiente. Le voy a explicar de la forma sencilla y luego le vamos a ir añadiendo más cosas. Empieza aquí. Empieza una molécula de, ¿cómo se llama esto? Ribulosa bitosfato. Bifosfato. Ribulosa bifosfato. Empieza una molécula de ribulosa bifosfato. ¿Ok? Y luego se va a unir ¿con quién? Con el dióxido de carbono. ¿Ok? Pregunta, ¿de dónde viene el dióxido de carbono? ¿Será que en la fotosíntesis? ¿Recibe la fotosíntesis el dióxido de carbono o en la respiración, en la noche? ¿En el día o en la noche? ¿Dónde será que la planta, busquen ahí en el dibujo, dónde será que la planta recibe dióxido de carbono? En el día. Ajá.
En el día. en la noche. En el día. En el día, recuerden, recibe agua y dióxido de carbono. Ya analizamos el agua, ¿sí? En la fase luminosa ya analizamos el agua. Ahora el dióxido de carbono. Ahora lo analizamos, ¿sí? Dióxido de carbono se va a unir con una ribosa monofosfato, perdón, bifosfato, y va a producir ¿qué? Una molécula de PGA, que significa fosfoglicerato. El fosfoglicerato va a producir, aquí miren lo que sucede con el PGA. Segundo paso, ¿qué sucede? Vamos a poner aquí primer paso. Número 1, que significa fijación del carbono. ¿Cómo se fija el carbono? Se une el dióxido de carbono ¿a quién? A la ribosa bifosfato. Ahí se une. Ese es el primer paso. Segundo paso, reducción de PGA. Entonces aquí el segundo paso. ¿Qué es lo que sucede? Que el PGA se va a reducir. ¿A qué? Se va a reducir a PGA-L. ¿Qué significa? Fosfogliceraldehído. Ahí lo que sucedió es que se reduce. ¿Y saben lo que significa la palabra reducción? Si no lo sabe, entonces desde hoy lo va a aprender. Cuando nosotros mencionemos reducción, porque es la tercera, a ver, es la segunda etapa. Reducción va a ser básicamente que recibe E menos. Vamos a ponerle ahí E menos. ¿Qué significa E menos? Protones, neutrones, electrones, ¿qué significará? E menos, ¿qué será? Ajá, clases de séptimo. Recibe electrones. Eso vamos a ponerle E menos. Eso significa electrones, E menos, ¿ok? Entonces, si en el segundo paso se llama reducción de PGA, ¿qué es lo que va a pasar con PGA? Va a recibir electrones, ¿ok? Entonces, PGA le vamos a poner aquí que lo que sucede aquí es que recibe electrones, ¿ok? Va a recibir electrones. Ahí sí va a poder reducirse. Ahí sí se cumple el paso número 2, ¿ok? Luego se convierte en ¿qué? En PGAL, que significa fosfogliceraldehído. Luego lo que sucede es que el fosfogliceraldehído, vamos al paso número 3, síntesis de biomolécula. Entonces ponemos el paso número 3 aquí, miren. Profe, E con negativo significa recibe electrones. Electrones, sí. Aquí lo tenemos. E menos significa electrones, ¿ok? Entonces vean lo que sucede. En el paso número 3 se llama síntesis de biomoléculas. Lo que sucede es que cuando el PGAL se convierte en ribosa monofosfato, porque se tiene que convertir en eso, lo que sucede es que sintetiza biomoléculas. ¿Qué va a hacer? Va a producir ¿qué cosa? Glucosa. Glucosa. Pregunta, ¿cuándo la planta produce glucosa? ¿En el día o en la noche? La noche. No, Nicole Flores En el día. lo dijo ahí, solo que no se le escucha. Es en el día. En el día produce glucosa, ¿sí? Entonces, eso se llama síntesis de biomoléculas. A través del dióxido de carbono, ¿verdad? Se va creando todo eso. Luego se va a convertir en ribosa monofosfato. ¿Qué sucede? Cuarto paso. Entonces colocamos cuarto paso aquí. En el cuarto paso lo que sucede es que la ribosa monofosfato se vuelve a convertir en ribosa bifosfato y el ciclo vuelve a comenzar, ¿sí? No es nada difícil, solamente es ir colocando cada uno de los pasos. Profe, o sea, pero todo empieza desde la ribosa bifosfato. Ajá, comienza desde aquí y usted dice, ah, comienza la ribosa bifosfato y se le va a unir el dióxido de carbono, como se llama ese primer paso, fijación del carbono, ¿sí? Estamos... Todo esto va a venir en el examen, profe. Sí, sí, sí. Usted le va a venir el diagrama y usted lo va a tener que explicar con sus propias palabras, tal y como lo vimos acá. Ok, entonces, ¿vamos claros hasta aquí?
Asumo que sí. Entonces vean lo que vamos a añadir. ¿Ok? Este es nuestro primer... Profe, Dígame. va a mandar el video, ¿verdad? Sí, sí, claro. La grabación. Claro, claro. Pero no entendí nada. Ok. Pero la identificación de las etapas aquí está clara, ¿ok? Recuerden que queremos crear 6, por decirlo así, 6 carbonos para crear glucosa. Entonces vean lo que sucede. Vamos a ponerle aquí. ¿Recuerdan cuántas vueltas necesita dar todo esto? 6. 6 vueltas. Entonces van a entrar 6 dióxidos de carbono. Ni más ni menos. 6 dióxidos de carbono. Vamos a ponerle un poco más grande el número. Lo que va a entrar ahí son 6 dióxidos de carbono. Si entran 6 dióxidos de carbono, como aquí inicia todo mi ciclo, entonces le ponemos aquí que también van a entrar 6 que... Profe, la misma cantidad de dióxido de carbono equivale a la misma cantidad de solo carbono normal. Ajá, correcto. Es como, por ejemplo, le pongo un número 6, ¿ok? Significa que van a entrar 6 que dióxidos de carbono. Inicialmente, si le quito el 6, ¿cuántos carbonos hay? 1. 1. Si le pongo 6, ¿cuántos habrían ahora? 6, ¿verdad? Habrían 6. Y recuerden que lo que queremos es crear este C6. Por eso tienen que entrar 6 dióxidos de carbono. Ponemos 6 ribulosa bifosfato y 6 dióxido de carbono. ¿Qué va a crear? El PGA. ¿Y qué será el PGA? Bueno, como si entran 6 de aquí y 6 de acá, ¿cuánto es 6 más 6? 12. 12. Entonces aquí habrían 12 moléculas de PGA. ¿Ok? Recuerden que este se llama el primer paso, fijación del carbono. Segundo paso, reducción de PGA. Lo que va a suceder es que el PGA, para que se pueda reducir, estoy repitiendo lo mismo. Para que se pueda reducir, ¿qué tiene que pasar? Recibir. Recibir electrones. Y cuando recibe electrones se convierte en PGAL. PGAL. Ok, pero ¿cuántas moléculas se utilizaron? 12. Entonces este también va a tener 12. Ok, ese también va a tener 12. Listo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que se produce? Glucosa. En el paso número 3 dice se llama síntesis de biomoléculas. En el paso número 3, ¿cómo se llama síntesis de biomoléculas? Prácticamente en español significa que va a producir glucosa. Recuerden que la planta produce glucosa en el día. Entonces, aquí, ¿cuánto será que creen ustedes que se utiliza para crear glucosa? Bueno, lo que se utiliza son 2, ¿ok? PGAL. Perdón, vamos a ponerle en mayúscula, PGAL. Eso es lo que utiliza. Solamente va a utilizar 2 PGAL para producir esta glucosa. ¿Sí? O sea, se quedaría con 10. Correcto. Entonces, ¿dónde escribimos 10? Vamos a escribir 10 aquí. PGAL. ¿Por qué, profe? Porque el círculo va para acá. ¿Sí? Para acá va el círculo. Recuerde que es un ciclo. Entonces, si utilicé 2 para crear glucosa, me quedan 10 PGAL. ¿Sí? De esos 10 PGAL, recuerden que voy a la regeneración de ribulosa bifosfato. Ese es el último paso, que es el cuarto paso. Entonces, vienen estos 10 y se utilizan para crear este. ¿Cómo se llama este? ¿Ribulosa qué? Monofosfato. Monofosfato. Eso es lo que significa, monofosfato. Pero, como se están utilizando 10 PGAL, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere regenerar este. ¿Cuántos son? 6. 6. Entonces, no se van a utilizar todos los PGAL, ¿verdad? Sino que se van a utilizar solamente de esos 10 PGAL se utilizan para convertirse en 6. ¿Ok? Y luego esos 6 se convierten en otros 6, pero en este caso bifosfato. Este de ribulosa monofosfato se convierte en 6 ribulosa bifosfato. Y el ciclo vuelve a comenzar. Es lo mismo siempre. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito la última vez. Se utiliza 6 dióxido de carbono para poder producir glucosa, ¿verdad? Porque son 6 carbonos. Se tiene
Entonces, si utilizan 6, entonces también se van a utilizar 6 ribulosas bifosfato. Se unen y como son 6 más 6, utilizan 12. ¿Para qué? Para que exista el PGA. Y el PGA se necesita reducir. Y para que se pueda reducir, necesita recibir electrones. Se reduce a PGAL. Si utilizó 12, aquí también tendrá 12. Ahora, la número 3 dice síntesis de biomoléculas. ¿Qué significa? Que el PGAL utiliza 2 de ellos para producir glucosa, pero sobran 10. Esos 10 se utilizan para crear 6 ribulosa monofosfato. No significa que va a crear 10, no, solamente crea 6, ¿ok? Y luego vamos al último paso, regeneración de ribulosa bifosfato, que estos 6 se utilizan para volver a crear ribulosa bifosfato. Otros 6. ¿Sí? Y vuelve a comenzar el ciclo, ¿verdad? Entonces, esto sería, déjenme guardar aquí la imagen. ¿Listo? Y ahí lo tendríamos, muchachos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Que tengan un feliz día. Vemos. Vemos. Vamos, profe.